Bueno, gracias a Dios por todos ustedes, amados hermanos, que se exponen constantemente a la palabra de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuestro amado Señor de ser parte de una iglesia. Gracias a Dios porque estamos en uno de los libros más apasionantes del Nuevo Testamento. Y gracias al Señor, pues estamos en uno de los puntos, escúchenme bien, uno de los puntos más importantes de la palabra de Dios. Creo yo, el más importante, pues aquí parte todo, de aquí parte todo. Si no sé, con argumentos sólidos, de mi condición pecaminosa, si no entiendo lo que piensa Dios de mí, entonces viviré en una mentira. Quiero que empecemos estirando nuestra mente para razonar juntos. Lo peor que me pueda pasar es vivir en una mentira. Si yo no entiendo cuál es mi condición frente a Dios, no entiendo lo que Dios piensa de mí, entonces viviré en una mentira, pensando que estoy en la verdad. Hoy vamos a continuar con el estudio de la ira de Dios. Ese título ya toma hoy un carácter intolerante, complicado, difícil de escuchar. Quizá gente que me está escuchando en la grabación va a querer apagar su computadora o su teléfono para no escuchar esto, y en verdad lo entiendo, pero es la realidad de la Biblia, es la realidad de Dios, es la realidad de su palabra. En todas estas secciones vamos a tener, quiero que me escuchen bien, hermanos, vamos a tener una seriedad reverente ante nuestra condición frente al Dios de la Biblia. Cosa que hemos perdido por una sociedad facilista, una sociedad de momentos, de instantes, y de un cristianismo tenue. Pero creo que estos temas son muy importantes para reflexionar. Déjame decirte que voy a esforzarme para enseñar esto con amor. Me voy a esforzar, te lo prometo. Porque desde el verso 18 que estamos viendo de Romanos 1, podrías abrir tu Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18. Desde el verso 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3:20, Pablo nos va a mostrar nuestra real condición, nuestra vida natural y lo terrible, escúchame bien, lo terrible de nuestra corrupción. Desde el capítulo 1:18, que comenzamos la semana pasada, hasta el 3:20. O sea, tenemos todavía mucho pan que rebanar en este tema. Mucho material todavía. Y esto no debe desanimarnos, más bien esto debe animarnos, porque estamos conociendo al Dios de la Biblia. Quisiera colocar en tu mente las últimas semanas a manera de resumen para que nos acomodemos. ¿Les parece? ¿Está bien? ¿Están aquí? Perfecto. El apóstol, después de hablarnos de las características del Evangelio, del verso 1 y 2, del capítulo 1, después de hablarnos de las características del Evangelio, después de hablarnos del contenido del Evangelio, después de hablarnos de la calidad del Evangelio, y después de hablarnos de las claves del Evangelio de Dios, que estoy hablando Romanos 1:1 hasta el 7, toda esa porción está descrita, las características del Evangelio, el contenido del Evangelio, la calidad del Evangelio, la clave del Evangelio. Nos presenta el apóstol la tarea espiritual. O sea, toda la tarea de Dios es espiritual. La tarea de la iglesia es espiritual. Aquí no triunfan los grandes empresarios, ni las técnicas mundanas.
Aquí el éxito se basa en lo espiritual. Mira por favor el verso 9 del capítulo 1 que aprendimos, que para mí fue maravilloso. Dice, porque testigo me es Dios, estoy leyendo Romanos 1:9, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis... Mira por favor, mira, posa tu vista, dice ahí, a quien sirvo en mi espíritu, y que hago mención sin cesar en las oraciones. O sea, la tarea es espiritual. Como ya lo hemos explicado, la tarea de Dios es espiritual. Nuestra herramienta obvia es la oración. Por eso debemos preguntarnos si hemos separado realmente el miércoles de oración aquí en la iglesia, porque nuestra tarea no se basa en estructuras del mundo, sino en la oración. La salvación de las personas, de nuestros amados, se basa en la gracia de Dios, y Él nos ha pedido que oremos por eso. Sería medio extraño que una iglesia comprometida con Cristo busque otro tipo de método que no sea la oración, porque la tarea, damas y caballeros, en la iglesia es espiritual. Si no es así, podemos distorsionar, escúchame bien esto, podemos distorsionar los dones, como lo hacían en la iglesia de Corinto, que todo lo que practicaban estaba mal. Como el don de lenguas, ¿se acuerdan? El don de lenguas que lo distorsionaban cuando estaba vigente el don de lenguas en la iglesia, distorsionaban el don, y hoy que no está vigente en la iglesia, porque ese don ya cesó, seguimos distorsionando el don de lenguas. Ese don ya cesó, eso lo hemos argumentado en la pureza de la iglesia, en los últimos temas de llamados de la pureza de la iglesia, dones espirituales. Ahí lo puede ver usted en video, ya está en video, son 3 semanas de estudio de los dones espirituales. Pero el don de lenguas era distorsionado cuando estaba vigente, y hoy que no está vigente también está distorsionado. La tarea es espiritual. Entonces la tarea es espiritual, y Pablo plantea aquí en Romanos 3 elementos de la tarea espiritual. 3 elementos de la tarea espiritual. ¿Se acuerdan esos elementos? Está desde el verso 13. Verso 13, el fruto. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún... ¿Lo ven ahí? ¿Están siguiendo, Romanos? Algún fruto. Ahí está el primer elemento. Segundo está en el verso 14, la deuda. ¿Se acuerdan? A griegos, a no griegos, a sabios, no sabios, soy deudor. El elemento, el fruto, la deuda. Y el tercero es la prontitud. Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. También a vosotros que estáis en Roma. Pablo le pregunta a la gente que escucha que él está pronto, está decidido, con todo coraje, a predicar la verdad del evangelio que usted y yo hemos aprendido en los primeros versículos. ¿Se acuerdan? Y él está pronto, él está decidido, absolutamente persuadido. Pablo, si tú haces eso en Roma, mi querido Pablo, te van a matar. Roma está César, y no puedes decir que Jesús es el Señor, sino César. Pablo, ¿por qué estás pronto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué estás tan dispuesto? ¿Por qué estás tan decidido? La respuesta está en el verso 16-17 que estudiamos con usted, ¿se acuerda? Porque... ¿sabes por qué estoy decidido? Porque no
me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe. Y Pablo presenta, si se acuerdan, 4 premisas maravillosas, supremas, gigantes, para entender mejor y nos acerca al conocimiento del poder de Dios para la salvación. La primera, ¿se acuerdan ustedes? Es que el poder es de Dios. Segunda, la salvación es de usted. ¿Usted decide salvarse? No, la salvación es de Dios. La tercera, la justicia. Esto es impresionante. La justicia es de Dios. Y la última, la fe. ¡Oh, qué Dios tenemos! Todo es de Él. La fe es de Dios. Con claridad, el apóstol muestra que la justicia de Dios, estoy hablando del verso 17, que la justicia de Dios, con toda claridad, esa doble imputación, ¿se acuerdan? Es dada mediante un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? La fe. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O están medio con cara de perdidos? Ah, ya, perfecto. Por si acaso está en la grabación, Tienen que saber esto es vital. Entonces hay un instrumento que es la fe. ¿Y por qué pone Pablo eso? Por eso termina el verso 17, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué hace esa aclaración? ¿Por qué cita al profeta Habacuc ahí? ¿Por qué cita el Antiguo Testamento? ¿Por qué hace esa aclaración Pablo? Porque Pablo quiere desechar en forma, escúchame bien, rotunda, total y absoluta alguna acción humana o mérito humano para abrazar la justicia de Dios. Usted, querido caballero y dama, no puede acceder a la justicia de Dios por sus méritos. ¿Está claro? Hermanos, ¿está claro? ¿Sabe lo que pasa con esa enseñanza? Yo no sé si usted se da cuenta, pero esa enseñanza, si está en tu mente y corazón, rompe toda religión. O sea, rompe toda religión, la tradicional, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los islámicos, todo. Rompe toda religión. Todos buscan la salvación, la justificación de un Dios santo, de un Dios puro por obras. Lo que usted está diciendo, lo que usted está entendiendo, es de suprema importancia. Claro, a menos que lo estemos repitiendo nomás y no entendiendo, ¿no? Pero si lo está entendiendo, usted está declarando abiertamente, poniendo una línea divisoria entre el cristianismo bíblico y todas las demás religiones. Yo no sé si eso se dan cuenta. Yo creo que hoy muy pocos se dan cuenta de eso. Y quieren ser cristianos evangélicos abrazando y dándole esperanza a gente que profesa justificación por obras. Ah, si te portas bien, llegas al cielo. Hay que orar con ellos. Hay que entablar algún tipo de puente espiritual. No se puede. No se puede. Eso es lo que usted está diciendo cuando ha entendido lo que dice Pablo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Eso hemos entendido? Usted está marcando una línea divisoria, Espero que lo haga conscientemente.
Ahora la pregunta que ya empieza de verdad a emocionar mi mente y corazón, porque este tema es vibrante: ¿por qué tengo que abrazar la justicia de Dios? Verso 18. Aquí está la respuesta. Verso 18. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la justicia de Dios? ¿Por qué tengo que abrazar la justicia de Dios? ¿Por qué tengo que tenerlo tan claro? ¿Por qué tengo que tener tan claro que es por la fe, el único instrumento? ¿Por qué tengo que tener tan claro que mis obras están nulas, absolutamente muertas para esto? ¿Por qué tengo que abrazar la justicia de Dios? Verso 18. Porque la ira de Dios. ¿Cómo empieza, hermanos? Escúcheme bien. El apóstol Pablo sale a la plaza a evangelizar y no dice: caballeros, Dios te ama, te acepta y tiene un propósito para ti. ¿Saben por qué tienen que ir a abrazar la justicia de Dios? Solo un camino, solo un método, solo un puente: Cristo. ¿Saben por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escucha a estos hombres naturales, escucha lo que somos delante de Dios, que detienen con injusticia, frenan con injusticia la verdad. Bueno, esta declaración es terrible para nosotros. Terrible para nosotros. Y glorifica la santidad de Dios. Porque la ira de Dios. Pablo, ¿por qué tengo que predicar el evangelio de Dios? ¿Por qué tengo que exponer el único medio para alcanzar la justicia? ¿Saben por qué los cristianos verdaderos tienen que tomar en serio esto y dejarnos ya de engreimientos? ¿Saben por qué? ¿Por qué tenemos que exponer claramente el evangelio? Porque Dios, damas y caballeros, está airado con el hombre. Todo hombre natural está bajo la ira de Dios. ¿Qué pasaría si usted pasa por esta calle y ve aquí esta noche el tema: Dios te odia? ¿Qué diría usted? ¿Saben qué? Eso es un acercamiento más sincero. Porque todo ser humano está bajo la ira de Dios solo por el hecho de nacer. Naturalmente estamos desaprobados. Porque Dios está airado con el hombre. Tengo que predicar el evangelio porque Dios está airado con el hombre. El evangelio, como dije, no empieza Dios te ama. El evangelio empieza Dios está airado contra ti. Y claro, yo no sé si has pensado esta frase. ¿Te has puesto a meditar en esta frase? Dios está airado contra ti. Dios está airado contra mí desde que entro a este mundo. ¿Y saben qué? Estuve pensando, y una cosa es que alguien esté airado contra mí. ¿Usted conoce a alguien que esté airado contra mí? Yo conozco un montón. Yo conozco muchísimos que están airados contra mí. Pero otra cosa es que el Dios soberano, el Dios eterno, esté airado contra mí. Es otra cosa, ¿no te parece? Es otra cosa. Dios está enojado contigo y conmigo. ¿Cómo me hace temblar esto?
¿Cómo me hace temblar esto por las enseñanzas que hoy se están recibiendo? De que la gente tiene algo dentro especial, o la cantidad de psicología falsa, cristiana, no sé cómo hacen para empatar eso, que tú tienes algo bueno y que hay que levantar en la autoestima. Hermano querido, de aquí vas a salir con el autoestima destrozado. Dios está enojado contigo desde que has venido al mundo. ¿Qué mensaje es este? Anda un ratito al Salmo 7, por favor. Salmo 7, verso 11. Dios, si estás ahí, míralo, y yo te aconsejo que marques. Escucha quién es Dios. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío. ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántos días al año? Todos los días. La palabra airado ahí en el hebreo es Sa'am, Z-A-A, Sa'am, el cual es echar espuma por la boca. ¿Sabes cómo está Dios con el ser humano? Echando espuma por la boca. Está contra el impío, contra los pecadores, y todos somos pecadores. La palabra airado ahí es tan gráfica, hermanos. Volviendo a Romanos, la semana pasada, te pido que vuelvas al capítulo 1 de Romanos. ¿Están bien hasta ahí? No sé cómo pueden estar bien, pero bueno, me alegro. La semana pasada empezamos a mostrar las características de la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Mostramos las características de la ira de Dios. Y la primera característica está en el verso 18. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La primera característica es la realidad de la ira. O sea, esto es real. Mira, haz un paralelo sencillo, por favor. Mira el verso 18. ¿Cómo empieza? Porque la ira... ¿Cómo empieza, hermanos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hasta ahí. Porque la ira de Dios. Ahora, haz un paralelo sencillo con el verso 1. Romanos 1:1. Léelo conmigo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, lea ahí suave, para el evangelio de Dios. Y aquí la ira es de Dios. Damas y caballeros, la realidad de la ira de Dios. Dios está airado. Su ira. ¡Wow! No es la ira de un ser humano. Es la ira del Dios soberano. Esto me hace temblar en realidad. Segunda característica que vimos la semana pasada. No solo la realidad de la ira de Dios, sino en segundo lugar la revelación de la ira de Dios. Mira el verso 18. Porque la ira de Dios se revela, ahí está, la revelación de la ira de Dios desde el cielo. Y vimos aquí 5 formas en las que se revela la ira de Dios. ¿Se acuerdan cuáles eran esas formas? Tienen que ver el mensaje si no se acuerdan, por video, ¿ok? No les voy a dar ni una. Quiero que lo vean por video. Analícenlo. 5 formas en las que se revela la ira de Dios hoy. Es de notar que la palabra revelar o revela aquí es en el griego que se escribió una idea constante. Se revela constantemente la ira de Dios. Se hace manifiesta en todo tiempo, todo el tiempo. ¿Están bien hasta ahí? ¿Estamos en la introducción?
Seguimos, y ahora sí nos metemos en el tema, porque vimos la semana pasada esta frase, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hasta ahí trabajamos la semana pasada. Seguimos en el verso 18, ¿les parece? ¿Está bien? Perfecto, vamos al verso 18 otra vez, vamos a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya vimos la realidad de la ira de Dios, ya vimos la revelación de la ira de Dios y ahora déjame mostrarte, escucha esto, la extensión de la ira de Dios. Verso 18, míralo por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, aquí está la clave, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando hablo de extensión, hablo de su alcance, de su alcance. Dice la Escritura, ahí en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿Me entienden por qué extensión? El alcance, hermanos, mírenme un ratito, ¿me entienden por qué extensión? El alcance contra toda impiedad e injusticia. ¿Está claro? Perfecto, entonces han entendido el título. Ahora vamos a entender el punto. Nadie, escúchenme bien, nadie se escapa del alcance de su ira. ¿Alguien acá cree que se va a escapar del alcance de su ira? No, nadie. Ninguna persona puede, por muy religiosa, bondadosa o caritativa que sea, no puede ser eximida de la ira de Dios. Por ello Pablo remarca toda. La ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia. Quiero que vayas a Romanos 3:10. No lo vamos a estudiar a detalle porque ya vamos a llegar ahí. Pero en el mismo contexto sobre el pecado del hombre natural, Pablo enseña esto. Mira Romanos 3:10, por favor. ¿Cómo empieza el texto? Eso es muy importante. Quiero que lo trates de subrayar o acordarte. Dice, como está escrito. O sea, ¿qué está haciendo el apóstol? ¿Qué está haciendo el apóstol? Está estudiando la Escritura y trayendo en su contexto correcto lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni a uno. ¿Cuántos buenas gentes hay? ¿Cuántos? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Algunas se hicieron, ¿qué? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Mira el verso 13, por favor, porque sigue apretando el acelerador. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Qué te parece esta radiografía? Está buena, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17. No conocieron camino de paz. Verso 18. No hay temor de Dios delante. Pablo dice esto diciendo, ¿cómo empieza? ¿Cómo está? O sea, esto no es nuevo. Pablo utiliza, solamente lo puedes apuntar ahí para que lo tengas claro, Pablo utiliza el Salmo 14, el Salmo 53, el Salmo 10, Isaías 59 y el Salmo 36. Repito, Pablo utiliza para disertar lo que te he leído el Salmo 14, el Salmo 53, el Salmo 10, Isaías 59 y el Salmo 36. O sea, lo que está diciendo el apóstol es, esto ya está escrito. El ser humano está fuera de Dios, el ser humano natural.
Completo el texto. Mira el texto, por favor. Contra toda, ¿qué cosa? Verso 1, 18. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hasta ahí. Ya sabemos la extensión, toda impiedad e injusticia. Ahora quiero completar el texto. Los dos, escúchenme bien, esto es muy importante, los dos, tanto impiedad como injusticia, son conceptos relacionados, son casi sinónimos, no están separados. En el comentario de William Hendriksen, un excelente teólogo, él dice sobre el libro de Romanos, sobre este punto, y señala, y escucha lo que dice: no deben ser vistos, está hablando de injusticia, impiedad o impiedad e injusticia, no deben ser vistos como entidades completamente separadas, como si, por ejemplo, la primera perteneciera a la esfera religiosa y la segunda solamente al ámbito moral. Fin de la cita. O sea, el autor Hendriksen, el teólogo, muy buen teólogo, dice que estos conceptos son casi sinónimos. No es que uno vaya a un lado y otro a otro, son casi sinónimos. Entonces, ¿cómo explicamos impiedad? ¿Cómo explicamos injusticia? Bueno, muy sencillo, por el significado, ¿verdad? Qué fácil, ¿no? ¿Qué significa impiedad? La palabra impiedad es la palabra en el griego asebia. Asebia. ¿Sabe lo que significa asebia en el griego? Es falta de reverencia. Escucha esto. Es producto de una relación. Por favor, escucha esto. Es producto de una relación defectuosa con Dios. Yo quiero tener una relación con Dios. ¿Has escuchado esa frase? Quiero tener una relación personal con Dios. ¿Has escuchado? Bueno, hermanos, hay que explicarlo bien, porque hasta Satanás tiene una relación personal con Dios, pero mala. Asebia es falta de reverencia, una relación defectuosa con Dios. Por supuesto, al tener una relación defectuosa con Dios, ¿qué cosa no hay? No hay una adoración correcta, genuina. No le agradeces, no vives buscando al Dios de la Biblia en su palabra, no le das el primer lugar, sino que te opones a la fe bíblica y vives en idolatría, vives en ideologías, vives practicando el pecado. Hoy día se vive así en las iglesias. Yo quiero adorar a Dios, claro, a mi modo, Yo quiero adorar a Dios a mi modo. Como yo siento. Por favor, ponme musiquita que me haga llorar. Algo que me haga sentir que Dios está. Queremos adorarle sin entendimiento. Eso produce falta de reverencia. Eso es asebia. Increíble, ¿no? Es decir, coexiste con la persona una pseudo-adoración, la cual, escucha bien, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, damas y caballeros, esta pseudo-adoración insulta al Dios soberano y eterno todos los días y coloca al hombre, escucha esto, como enemigo de Dios. ¿Qué pensaría usted si le dicen que sus hijos o mis hijos son enemigos de Dios? ¿Qué pensaría usted si sabe que su esposa o su esposo son enemigos de Dios? Qué terrible, ¿no? Bueno, déjame contarles que así es el ser humano. Asebia. Hermanos, este mensaje, bueno, no sé quién lo volverá a escuchar, ¿verdad? Pero la verdad quiero decirles que es
tan importante entender nuestra condición. Porque a veces nosotros dejamos la realidad de la Biblia y decimos, no, Dios me va a ayudar como sea, Dios se expresa como sea, Dios hace lo que sea. No, escúchenme bien, hermanos. Dios ha estipulado una genuina adoración. No podemos venir a Él como querramos. Esto es la crisis que vivimos en impiedad y pensamos que vivimos con Dios. Somos, por naturaleza, ¿qué cosa somos? Enemigos de Dios. Romanos 5:10, mira el Romanos 5:10, el mismo libro de Romanos. Hay una palabrita que quiero remarcarte ahí. Romanos 5:10. ¿Lo ven ahí? Quiero que lo tengan todos, por favor, porque a veces creen que estoy exagerando. Porque, ¿lo tienen ahí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Le está hablando a los creyentes. Si antes éramos enemigos, dice él. La palabra enemigos es la palabra ectros. Ectros. ¿Y por qué quiero señalarte esto? Porque es usada en 1 Corintios 15, 25, y puedes apuntarlo y yo te lo leo. 1 Corintios 15, 25, escucha lo que dice. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus ectros, enemigos, bajo sus pies. Verso 26. Y el postrer ectros, enemigo, que será destruido es la muerte. Damas y caballeros, sin lugar a dudas, el ser humano natural es enemigo de Dios. ¿Están bien sus mentes hasta ahí? Yo quiero preguntarte algo y quiero que me contestes, por favor. Cuando vemos un nacimiento que es tan lindo, ¿verdad? Y miramos al chiquitín crecer. ¿Alguna vez has pensado que es enemigo de Dios? ¿Saben qué? Creo que no se piensa eso. Y por eso tenemos tantas falencias en la crianza y tantas falencias en el trato. Damas y caballeros, sin lugar a dudas, bíblicamente el hombre natural es, desde que nace, enemigo de Dios. Ectros, enemigo de Dios. Efesios 2:3. Casi no tienen ganas de tomar la Biblia, ¿verdad? Efesios 2:3. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, entre los cuales, dice el apóstol, también todos nosotros, está hablando de los creyentes, vivimos en otro tiempo. Mira cómo vivían los creyentes de Éfeso y por ende, tomando el principio, todos los creyentes de la historia, antes de conocer al Señor, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Están ahí, hermanos? Por favor, mírenlo bien. Mire su radiografía y la mía. Mire la radiografía de nuestros hijos. Mire la radiografía del ser humano natural. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y escuche, y éramos, ¿por qué? ¿Por qué? Hijos, lo mismo que los... ¿Qué significa que éramos hijos por naturaleza, dice? ¿Qué cosa es por naturaleza? Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha escuchado un perro maullar? ¿Sí? Bilingüe.
¿El perro qué hace? Y si tú le pides a tu perro Fido que por favor maulle, ¿podrá maullar el perrito? Eso es naturaleza. El perro, así le hagas lo que sea, va a ladrar. No va a maullar. Eso es por naturaleza. El hombre, así se ponga un terno elegante y así se vista de seda, ya ustedes saben, ya. Somos por naturaleza, y aquí quito la broma porque esto es terrible, hijos de ira. O sea, estamos constantemente, bajo la ira de Dios. En cualquier momento, así está el mundo. Ya empezamos a pensar y tenemos pocos motivos por qué reír, ¿no? Esto es increíble. Cada ser humano que nace está bajo la ira, pues es enemigo de Dios. La otra palabra, aparte de impiedad, contra toda impiedad que ya vimos que es falta de reverencia, que es un insulto al Dios Santo. Hermanos, tengan mucho cuidado siempre qué cosa escuchan o dónde estudian la Biblia, qué cosas exponen cada semana, porque hay mucha gente que puede venir acá y en la semana está escuchando cualquier cosa, enseñanzas carismáticas que nos han destrozado el cristianismo, enseñanzas raras, pentecostales, como que la salvación se pierde, o formas de adorar de 2 horas saltando, o formas de hablar, taca, y pensar que eso es más espiritual. Y lo que estamos haciendo es insultando la santidad de Dios. Tengan mucho cuidado, ¿eh? ¿Dónde se expone tu mente a estudiar la Biblia? Pasamos a la otra palabrita, injusticia. ¿Están bien, hermanos? ¿Se escucha bien atrás? Sí. Perfecto, seguimos. Injusticia. La palabra injusticia es en el griego adikia. Adikia, con K, adikia. Escucha el concepto de injusticia, es la ausencia de una conducta recta para sí y para los demás. Repito, adikia, o sea, la palabra que utiliza Pablo aquí, injusticia, es la ausencia de una conducta recta para sí mismo y para los demás. Bueno, esto es obvio. Si soy enemigo de Dios, lo que decanta es que soy enemigo de los hombres y de mí mismo. ¿No te parece? ¿Te parece o no? Es algo lógico. Dios coloca, escucha bien esto, Dios coloca su justicia, Él pone su justicia, su evangelio, su justicia, y yo coloco ¿qué cosa? Mi justicia. Entonces yo estoy luchando con Dios. Ah, ¿tú dices eso, Dios? Bueno, no importa, pero yo pienso esto. Yo tengo mi propia justicia. Cuando tú quieres hacerte justo a ti mismo, escucha bien, justo a ti mismo por obras, por medio de la religión, justificándote a ti mismo, contendiendo con Dios sobre tu bondad. Señor, yo no soy, seguramente hay gente aquí o que me está mirando que va a decir, Señor, yo no soy tan malo, o sea, sí, soy malito, pero no soy tan mal, o sea, este predicador es un fanático, está medio loquito, pobrecito. Tiene un problema psiquiátrico. Cuando yo coloco mi justicia y lucho con la justicia de Dios y contiendo con Él diciendo que yo soy bueno, no soy tan malo, o por medio de filosofías, cosechas ira. ¿Resultado? Frente a la justicia de Dios,
mi justicia se vuelve injusticia. Repito eso porque voy a ir a un pasaje esclarecedor sobre este tema, pero quiero que tengas esto en mente. Cuando se habla aquí de injusticia, es que yo estoy contendiendo con Dios. Él pone su justicia y yo le digo, no, yo pecador, mira, yo soy pecador, sí, es que nadie es perfecto. Bueno, justamente, como usted no es perfecto y yo tampoco, nuestro fin natural es el infierno. Porque no somos perfectos. No, pero no es tanto, o sea, sí soy malo, pero tampoco. Entonces, Señor, yo creo que tú estás exagerando. Eso es colocar nuestra propia justicia. No, yo soy buena gente, ¿eh? Yo ayudo a los pobres siempre. Oh, no, yo reparto un montón de atalayas. Yo participo en todos los sacramentos. Me encantan los retiros. No. Bueno, hermanos, así no se llega a la justicia de Dios. Solamente para llegar a la justicia de Dios el instrumento es la fe. Sin obras, tú y yo estamos totalmente nulos. Entonces, cuando yo pongo mi justicia, se vuelve injusticia. Anda, Romanos 10:1. Ahí está lo esclarecedor. Romanos 10:1. El apóstol Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. ¿Lo ves ahí? Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3. Mira lo que le pasó, mira lo crítico acá. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro? O sea, yo ignoro la justicia de Dios, que es por la fe, al escuchar el Evangelio que hemos visto por las semanas pasadas, el Evangelio real, y yo coloco y digo, no, el hombre sí tiene algo que ver. Yo si hago buenas obras me salvo. Y además yo soy bien bueno, siempre he sido bueno. O le preguntas a una persona, le quieres compartir en el Evangelio, y te dicen, toda mi vida he conocido a Dios. Eso es establecer tu justicia. Eso es injusticia. Injusticia. Clarito, Romanos 10:3. Entonces, hasta aquí hemos visto la realidad de la ira. Estamos en las características de la ira de Dios. ¿Están bien? La realidad de la ira, la revelación de la ira de Dios, la extensión de la ira de Dios. Y ahora el cuarto punto, o la cuarta característica que quiero ver con ustedes es el motivo de la ira de Dios. El motivo de la ira de Dios. Volvemos a Romanos 1:18. ¿Están bien, hermanos? ¿Están bien, hermanos, hermanas? No hemos pasado del 1:18, Segunda semana. ¿Cuándo terminaremos el libro? En el milenio la seguimos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y aquí viene el motivo, mira el motivo, que detienen con injusticia la... Oye, hermanos, esto es escalofriante. Mi condición natural frente a Dios es terrible. Mira lo que dice aquí, que el hombre natural, o sea, usted y yo y todo ser humano, detienen con injusticia la verdad. Esta es la causa, este es el motivo. Esto nos debe hacer temblar, hermanos. Y yo sé que no es un mensaje alegre, que tú vas a salir saltando en un pie, pero es una realidad para que sepas que la salvación es una joya para los creyentes.
¿Y por qué Cristo es precioso para los creyentes? ¿Y por qué la maravilla de sus promesas para los creyentes? Esta es la causa. Detienen con injusticia la verdad. En el comentario de John MacArthur de este libro de Romanos, señala esto. Quiero que escuches esta frase de este erudito teólogo, como es John MacArthur. Escucha lo que dice sobre esta frase. Esta frase, y cito literalmente lo que dice MacArthur, esta frase podría traducirse así. Escucha. Quienes constantemente tratan de detener la verdad, escucha, aferrándose con firmeza a su pecado. Fin de la cita. Esto es un destape total. Cuando tú lo estudias en el idioma original, te lleva a esto. Es un constantemente detener la verdad. Y no solamente decir, detengo la verdad, sino que abrazar con toda mi fuerza y todo mi ardiente anhelo el pecado porque me encanta. Ese es el hombre. Ese es el ser humano. Usted y yo no somos buenos, somos insolentes delante de Dios. Merecemos la condenación eterna. Nuestros hijos merecen la condenación eterna. Nuestro país merece la condenación eterna. Somos insolentes. Estamos aquí hablando de un tema que lo que estamos haciendo es ofender a Dios. Es decir, el ser humano se dedica a abrazar su pecado. Esto es un destape total. Somos pecadores terribles. Y no solo eso, nos encanta pecar. Y no solo eso, sino que nos aferramos al pecado. Y no solo eso, sino que lo hacemos con firmeza. Ese es el mundo real. Ese es el ser humano delante de Dios. Escuchen bien esto, por favor. Que es de vida o muerte. Escuchen bien esto, por favor. El ser humano, o sea, usted y yo, todos, tenemos el anhelo ardiente de oponernos a la verdad. Escuche bien. Sustituimos la verdad del Dios eterno por el egoísta Dios personal, que es el mismo hombre. Esto es terrible, terrible. Y así, es decir, impedimos que se manifieste. Esa acción detiene la verdad de Dios. Colocamos a Dios al mismo nivel del Dios egoísta que es el propio hombre. Y ya es algo así como que lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios dice con toda y absoluta verdad, bueno, depende si yo lo siento. Depende si está bien para mí. Insolentes seres humanos que detenemos la verdad de Dios, impedimos que se manifieste. Eso es una insolencia total. Escuchen bien, humanistas, escuchen bien, filósofos, escuchen bien, religiosos. Esto merece pena capital. Solo por naturaleza usted y yo merecemos. ¿Qué merece usted? ¿Qué merezco yo? ¿Sabe lo que merecemos? Con justa razón, ir al infierno. Por eso que ten esto presente. Todo trauma que tengas en tu vida, todo dolor que tengas en tu vida, todo dolor que yo tenga en mi vida, es lo mínimo que me debe pasar. Porque lo que yo merezco no es ese dolor, ni ese trauma. Lo que yo merezco es la condenación eterna, sufrir por la eternidad. Esto cambia todo concepto de restauración, ¿no te parece? 10 pasos para restaurarte, 8 pasos para ser feliz,
y cosas así. Este tema, hermanos, es vital. Quiero que vayas a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis capítulo 2. Verso 16. ¿Están bien, hermanos? ¿Se escucha todavía atrás? Génesis capítulo 2, verso 16. Desde el comienzo, en Génesis. Y mandó Jehová a Dios. ¿Qué cosa hizo Jehová Dios? Míralo en Génesis 2:16. Mandó. No sugirió. No dio una opción. Mandó. ¿Está claro, hermanos? Perfecto. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Esta palabra morir no se refiere solamente a morir espiritualmente. Habla de morir físicamente. O sea, Dios lo que le había dicho a Adán es que si usted toma ese fruto y lo come, lo mato. Pena capital. Pena capital. Es una sentencia de muerte instantánea, tipo Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Así, sentencia de muerte instantánea. Así disciplina Dios en su iglesia. Así disciplinó a su iglesia. ¡Qué exagerado es Dios! ¿Cómo le va a decir eso a Adán? ¡Qué exagerado! ¿Por una manzanita? Por una manzanita. ¡Ay, qué exagerado es Dios! Escúchenme bien, damas y caballeros. Nada que por una manzanita. El Dios eterno le dio una orden directa al hombre, y el hombre, majadero, sinvergüenza, vil, sucio, putrefacto, se rió en la cara del Dios Santo y le dijo: no te voy a obedecer. Es una insolencia del calibre más grande. No es una manzanita, es una insolencia. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera estado en el huerto? ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera estado en el huerto? Ah, no, si hubiera estado en el huerto le hubiera dicho: no, no como, no como, no como. No, si usted hubiera estado en el huerto, igual que yo, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos sido igual de insolentes, hubiéramos sido igual de majaderos, y le hubiéramos dicho: no quiero obedecerte. Dios lo debió fulminar, y se acabó toda esta historia. Se acabó la raza humana. Mira Génesis 4:1. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios se ha adquirido varón. O sea, Adán no fue fulminado. Debió ser fulminado por ser un majadero insolente. Él murió espiritualmente, y por eso usted, como él murió espiritualmente, usted y yo nacemos muertos espirituales, y por eso usted va a ir a la tumba y yo también, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios le extendió misericordia a Adán. ¿Lo ves ahí? Hermanos, ¿lo ven ahí? Claro que sí. Entonces, callemos la boca de la gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es muy malo. ¿Cómo se atreven? Dios le está extendiendo la vida a Adán, lo debería fulminar. Ah, si lo fulmina Adán, se acabó toda nuestra historia, ¿eh? No estaríamos acá. Pero Dios le extiende su misericordia. Díganme si Dios no tiene misericordia al extremo. Con un majadero como ese hombre. Redondeo este punto en Marcos 6:20. Acompáñame a Marcos 6:20. El Evangelio de Marcos 6:20. ¿Están bien, no, hermanos? ¿Seguimos todavía? ¿O acá ya paramos? ¿Paramos acá un rato? ¿Hasta la próxima semana?
Se quedan callados. ¿Qué cosa quiere decir eso? Marcos capítulo 6. Están buscando. Gracias, hermano. Marcos capítulo 6, verso 20. Dice ahí el Evangelio de Marcos, porque, ¿cómo empieza? Herodes temía a Juan. ¿De qué Juan está hablando? El bautizador, muy bien, Juan el bautizador. Porque Herodes Antipas, está hablando de Herodes Antipas, temía a Juan, sabiendo, o sea, tenía todo claro. Escucha lo que pensaba Herodes Antipas. ¿Se acuerdan de quién fue Herodes Antipas? Herodes. ¿Se acuerdan? Sabiendo que era varón justo y santo. Mira lo que pensaba, y él tenía claro, dice la Escritura, que Juan era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Por qué le escuchaba de buena gana? Porque es como si usted dijera, ¿qué haría usted? O si usted pensara, ¿qué haría yo si sé que tengo la verdad de Dios enfrente predicada? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted como ser humano natural, entendiendo que ese hombre está hablando la verdad de Dios? Bueno, si yo entiendo eso, obviamente que mi reacción será escucharlo de buena gana, porque este hombre es justo, quiero escucharlo. Pero miren lo que pasa en el verso 26. Verso 26 de Marcos 6. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharlo. O sea, hizo un juramento. Y ustedes ya saben cuál fue a la hija de la mujer que todo en una fiesta y le prometió la mitad de su reino, lo que pidiera. Ese es el juramento. No quiso desecharla. Y verso 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída. ¿Qué cosa? O sea, yo estoy frente a un hombre que sé que habla la verdad de Dios, predica la verdad de Dios, es un hombre intachable, es santo, justo, y mi reacción, cortarle la cabeza. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano natural. Así somos nosotros, somos increíblemente pecadores. Escucha bien, cualquier forma, esto es importante, escúchame bien, cualquier forma de redefinir la verdad que Dios ya ha plasmado es un insulto, es blasfemia contra Dios. Cualquier forma de redefinir la verdad. No se olviden que estamos en el punto del motivo. Que los hombres cambiaron la injusticia, la verdad de Dios por la injusticia. Por eso quiero que me escuches bien. Cualquier forma de redefinir la verdad. Dios dice esto, pero yo no creo eso, yo no siento eso. Cualquier forma de redefinir la verdad es un insulto, es blasfemia contra Dios. Déjame ampliar este punto. Este mundo está bajo Satanás. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Este mundo está bajo Satanás. ¿Sabía usted? La palabra mundo no habla de la tierra. Mundo es el sistema de maldad. Primera de Juan 5:19, apúntalo, yo te lo leo. Primera de Juan 5:19, sabemos. ¿Saben qué, hermanos? Tienen que ir mejor a Primera de Juan 5:19, porque hay una aplicación muy buena aquí. Y quiero que la vean ustedes. No me crean a mí. Primera de Juan 5:19. Ya estamos terminando. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escucha, mire ese texto, por favor. El evangelista Juan coloca claro la tremenda realidad que los creyentes pertenecen a Dios. La otra realidad suprema de ese versículo es que el mundo, o sea, el sistema corrupto que se impone, está dominado por Satanás. O sea, para hacer un paralelo correcto, la gente está dominada por el sistema corrupto. ¿Me dejo entender?
Porque acá dice, sabemos que somos de Dios. Lo contrario es que el maligno tiene control de este mundo, es decir, ese sistema corrupto lo controla él. Lo que está diciendo Juan, obviamente, es que la gente está siendo controlada, cegada por el maligno. Ese es el sistema corrupto. ¿Está claro hasta ahí? Satanás es el padre de mentira. Entonces, todos nosotros que por naturaleza nacemos siendo enemigos de Dios, tenemos como papá, ¿quién es tu papá de que naciste? Satanás, Don Sata, te lo presento. Y como él es el padre de mentira, ¿qué es lo que va a promover con los suyos? Mentira. Mentira. Es algo lógico. ¿Pero eso es tan grave? Claro que sí. Porque detiene, quiero que pienses conmigo, porque entender bien el peso de detener con injusticia la verdad es trágico y es terrible para el ser humano. Y déjame definirte la verdad, lo contrario, ¿está bien? Para que tú veas el peso de lo que significa que la injusticia detenga la verdad. Aquí está el peso terrible del ser humano. Déjame definirte la verdad. Anda, por favor, Juan 18:36. Con este versículo terminamos. Déjame definirte la verdad. 18:36. Jesús está en uno de sus 3 juicios civiles aquí. Antes de morir, el Señor tuvo 6 juicios. Juan 18:36. Dice ahí, respondió Jesús, mi reino, ¿lo tienen ahí? No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Verso 37. Le dijo entonces Pilato, es el juicio civil. ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y escucha para qué ha nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, ¿qué cosa pasa? Oye mi voz. Y mira el verso 18. Mira el sarcasmo de este hombre que está frente al Señor. Le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es la verdad? Primero, déjame decirte que este es uno, como ya dije, de los 3 juicios civiles que recibió el Señor antes de morir. Él recibe 6 juicios. 3 civiles y 3 religiosos. Este es uno de los 3 civiles, con Pilato. Y quiero ser de frente claro por el tiempo. Permíteme ser directo acá. La verdad se define, escúchame bien, porque aquí está el peso de lo que significa que nosotros detengamos la verdad de Dios. Aquí está el peso de lo que es la verdad. Escúchame bien. La verdad se define como lo que es real. Escúchame. La verdad se define como lo que es real. Es decir, todo lo que Dios dice del matrimonio es real. Lo demás, ficticio. No sirve. Es cuento. Todo lo que Dios dice del pecado es absoluto. Lo demás es nada, cero, erróneo. Todo lo que Dios dice de la salvación es concreto. Lo demás es fantasía. Y cuando Cristo le dijo, yo he venido para que los de la verdad me escuchen, Pilato se burló y dijo, ¿tu verdad será? ¿Qué es la verdad? O sea, tú eres dueño de la verdad. Y la gente hoy se burla. ¿Cuál es tu verdad? Y nuestro país, totalmente corrupto, se burla de la verdad de Dios. Nuestros gobernantes hoy hacen la misma pregunta que Pilato. ¿Qué es la verdad? Se burlan. Se burlan. ¿Qué es la verdad? Defino ahora la verdad. ¿Listos, hermanos? Voy a ir acá un poco rápido, ¿eh? ¿Están listos? Primero, déjame decirte algunos puntos. Primero, la verdad es divina.
Te lo digo rápido, la verdad es divina. La verdad sale de Dios, la verdad se exhala de Dios, la verdad se respira de Dios, la verdad es la naturaleza de Dios, la verdad es el ambiente de Dios. ¿Apuntaron? Primero el punto, la verdad es divina. La verdad es divina, eso es lo que tienes que apuntar. La verdad es divina. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Segundo, la verdad no solo es divina, la verdad es absoluta. La verdad no es relativa, la verdad es concreta, la verdad es objetiva, la verdad es proposicional. La verdad es, hermanos, blanco o negro. ¿Qué es la verdad? La verdad es divina, la verdad es absoluta. Tercer punto, la verdad es inmutable. La verdad de Dios no cambia, no se mueve, no varía. La verdad del Antiguo Testamento, lo que Dios dice, así es y así es hoy. La sociedad cambia, la cultura cambia, los países cambian, tus circunstancias y las mías cambian, pero la verdad de Dios nunca cambia. Entonces la verdad es divina, la verdad es absoluta, la verdad es inmutable. También, siguiente, cuarto, la verdad es poderosa. La verdad atraviesa el corazón. La verdad destroza tu alma. Como espada penetra. La verdad te salva. La verdad te santifica. La verdad te transforma. Entonces la verdad es divina. La verdad es absoluta. La verdad es inmutable. La verdad es poderosa. Quinto lugar, la verdad es autoritativa. La verdad tiene el derecho, escucha, la verdad tiene el derecho de gobernar tu vida y la verdad tiene el derecho de decirte lo que tienes que hacer. Es autoritativa, la verdad no te sugiere, la verdad te manda. Sexto punto, no solamente la verdad es divina, absoluta, inmutable, poderosa, autoritativa, sino, hermanos queridos, la verdad es conclusiva. La verdad define si vas al cielo o si vas al infierno. Abrazar la verdad te da vida. Rechazar la verdad te traerá muerte eterna. La verdad es la luz. El negar la verdad es tinieblas perpetuas y pena capital del alma. La verdad es conclusiva. O sea, la verdad es divina. La verdad es absoluta, la verdad es inmutable, la verdad es poderosa, la verdad es autoritativa y la verdad es conclusiva. Entendiendo que la verdad es divina, absoluta, inmutable, poderosa, autoritativa y conclusiva, con ese entendimiento, quiero que leas Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Detener con injusticia la verdad te parece grave? Gravísimo. Somos pecadores al extremo. Continuamos la próxima semana. Padre, no hemos podido terminar todavía este versículo. No hemos podido todavía pasar al siguiente versículo porque realmente esto es tan importante. Necesitamos comprender la necesidad absoluta del ser humano y dejar de ir por las ramas tratando de llenar la vida de la gente con su propia necesidad de sus circunstancias, cuando en realidad lo que están pidiendo a gritos es justificación por sus pecados. Lo que estamos pidiendo a gritos es salvación. Señor, confesamos al entender esto, que tú tienes todo el derecho para aniquilar y destrozar este mundo pecador. Esto nos quita de la mente el pensar de que
cómo Dios permite tal o cual cosa. Porque la verdad, lo que tú tendrías que hacer con esta generación, con esta raza humana, es aniquilarla. Somos pecadores. Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo. Señor, al conocer más esto, nuestra podredumbre, amamos más la cruz, amamos más la salvación, amamos más tu nombre, tu naturaleza, tu soberanía, porque merecemos todo castigo, toda tu artillería de ira, pero tú sigues separando a hombres y mujeres para un gozo eterno contigo y para darles plenitud en la vida, en su corazón. Señor, eres tan bueno. Nos rendimos ante ti, Señor. Somos tan insignificantes, Señor, frente a este tema. La verdad es que ¿cómo puede el hombre jactarse de algo? ¿Cómo nuestra soberbia puede invadir nuestra mente y corazón? Si somos nada y somos insolentes. Señor, gracias por tu paciencia para nosotros, tu santidad es excelsa, inalcanzable. Por eso, gracias, Jesucristo, por colocarnos en los lugares celestiales y por darnos salvación por tu gracia. Es un precio que nunca vamos a poder pagar, es un amor que nunca vamos a poder entender, pero hoy la disfrutamos por fe, esperando que venga, Señor. Tu pueblo quiere esperar que vengas trabajando, dando todo para la obra, predicando el Evangelio, porque es la inversión más inteligente que podemos tener. Señor, que nadie aquí rechace esta enseñanza, sino que más bien prediquen con mayor urgencia. Gracias, Padre. Esperamos en tu bondad seguir aprendiendo estos textos. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.